Buenos días, hermanos. Espero que estén bien. Estoy desde mi cocina de nuevo. Espero que estén bien. Se parece mucho tiempo cuando les prediqué con ustedes la última vez. Pero antes de olvidarme, por favor, pueden preparar su pan y jugo por la Santa Cena más tardecita. Si eres cristiano o cristiana y Él es tu único Salvador y Señor, muy bienvenido a la mesa del Señor. Ahora seguimos con el sermón por hoy. Vamos a Mateo 22, versículos 41 hasta 46. Seguimos en Mateo 22, dice la palabra de Dios. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Le afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nada pudo responderle, ni una sola palabra. Y desde este día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Ahora vamos a este pasaje, vamos a describir cosas nuevas acerca de quién es este hombre Jesucristo. La identidad es muy importante a todos nosotros, tuyos y míos, sea nacionalidad, irlandeses, mexicanos, americanos, cualquier nacionalidad, partido político. No voy a enfocarme mucho en eso, no quiero pleitos y problemas en la iglesia, por supuesto, y religión también es la más importante. En el mundo, estas preguntas son muy importantes por muchas personas. Tu identidad. También en el tiempo de Jesucristo. Hemos visto mucho en los últimos domingos en capítulo 22, acerca de las preguntas de los fariseos, del 15 hasta el 22, el pago de los impuestos al César, y a los saduceos en versículos 23 hasta 33, el matrimonio también y la resurrección. Y después cuando juntaron ellos dos grupos, en 34 hasta 40, sobre el mandamiento más importante. Estamos ahora en el tiempo de la Santa Cena, de la Semana Santa, perdón. Un comentario dice, fueron 2 días antes de la crucifixión. Y en el día miércoles, dice los comentarios. Después de tantas preguntas de los saduceos y los fariseos, ahora fue el turno de Jesús. No como en parábolas, como le estaba diciéndoles antes, comunicando con ellos mucho antes, muchas veces, pero con una pregunta muy directa. He visto algunas cosas interesantes en este pasaje. Los líderes religiosos y Jesús también hablaron en la tercera persona, nada de tú o usted, no, solo de él, nada más, o de David. Pero nada de tú. El segundo punto es los fariseos no dijeron nada de Jesús como el Cristo. Como sabemos, Cristo significa Mesías. Mesías en hebreo y Cristo en griego. Tengo una pregunta para pensar en eso, con este tema. Fue muy interesante cuando dijo Cristo, porque estamos todavía en los evangelios y ya todavía no existió la iglesia primitiva en el libro de Hechos, desde Hechos 2. Entonces, estamos antes de la crucifixión y la resurrección del Señor. Y no han mencionado mucho de los griegos o gentiles en el Nuevo Testamento, en los evangelios, acerca de la salvación por
nosotros como gentiles, o tampoco los griegos. Pero yo creo es porque Mateo, como los otros tres escritores, Marcos, Lucas y Juan, estaban hablando no solo a los judíos, pero también a nosotros a través de este evangelio. Hemos visto en versículo 46, los fariseos perdón, estoy confundido en mis papeles. Regresamos otra vez. Yo creo que porque Mateo, como los otros tres escritores, Marcos, Lucas y Juan, estaban hablando no solo a los judíos, pero también a nosotros como cristianos. Pero aquí tenemos dos preguntas, hermanos, amigos. ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? La otra pregunta es, ¿de quién es hijo? Hay una conexión de las dos preguntas, Cristo y hijo. Estamos seguros de la respuesta. Y respondieron ellos de David. Ellos sabían muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos respondieron de David. Tenemos al menos dos ejemplos o tres aquí en el Nuevo Testamento cuando la gente proclamó que Jesús fue de la línea de David en Lucas 1:32. Dice Lucas 1:32. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios al Señor le dará el trono de su padre David. Todavía regresamos ahora a Mateo. Estamos en Mateo 12, 22, 23. Dice más claro que está diciendo Jesucristo. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Ahora más claro, en Mateo 20, que hemos estudiado y creo hace varios meses. Mateo 20, versículos 30 y 31. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando la multitud los reprendía, ¿para qué se cayeron? Pero ellos gritaron con más fuerza el mismo. Hijo de David, por nosotros como gentiles, no significa mucho, pero por los judíos sí. Entonces cuando está repitiendo, está diciendo, Hijo de David, ten compasión de nosotros. El enfoque hoy es el título, Hijo de David. Hijo de David, como estoy diciéndoles, por nosotros como gentiles, porque no somos judeos. No significa mucho, pero por ellos sí mucho. Ahora vamos a ver más cosas. Jesús ahora no está con sus discípulos. Ahora está con los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos. Ellos le dejaron muchas trampas y al fin de cuentas quisieron matarlo. Porque están hartos a aguantar a Jesucristo. Porque estaba diciendo cosas que no estaban de acuerdo con ellos. Y algunos días ellos iban a hacerlo. Ellos, a través de los romanos, ellos iban a hacerlo, a matar a Jesucristo. A través de Piloto, a través de los romanos. Versículo 20, regresamos a qué está diciendo en este pasaje. Vamos ahora al versículo 44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Este es el versículo más citado en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento. Podemos también encontrarlo en Hebreos 2, 34-35 de Pedro cuando predicó después de Pentecostés
cuando comenzó la iglesia con el Espíritu Santo y todo. Pero, ¿qué está diciendo Jesús acerca de David? David lo llamó Señor. ¿Cómo puede entonces ser su hijo? Para mí, para entender, me sirve mucho un cronograma de la cuestión del tiempo. De David un lado, aquí, y Jesús en el medio, y en nosotros por allá. Por allá. Estoy confundido con mi pantalla. Pero ustedes entienden que estoy diciendo. Una línea de como cronograma del tiempo. Este me ayuda mucho a entender qué está diciendo Jesús. Jesús no solo fue parte de la genealogía de Abraham y David, pero fue el contrario, Mateo 1:1. Ellos fueron de él. Era la genealogía y historia de Jesucristo, no de Abraham o David. Ellos fueron sus antepasados en el pasado, en el Antiguo Testamento. Los fariseos también estaban buscando un Mesías que podía dirigir Israel contra de los romanos y conquistadores. Romanos, recuérdense hermanos, fueron los conquistadores de Israel en esta época. Sus conceptos fueron muy diferentes del reino de Dios y su misión, la misión de Jesucristo. Hemos visto también en Mateo 16, 13 hasta y 15 también, esta vez cuando les preguntó a sus discípulos en Cesarea de Filipo algo similar. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es el Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y que afirmó Pedro en las palabras muy famosas. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Pero aquí en Mateo 22, la actitud de los fariseos fue muy diferente de las palabras de Pedro o sus compañeros, los otros discípulos. Yo creo que Jesús sabía qué iban a decir. La pregunta más profunda, de su vida, de tu vida, de mi vida. ¿Quién soy? ¿O quién es Jesucristo? Por supuesto, Jesús está preguntándoles, ¿quién soy? Juan 6 dice en versículos 66 hasta 69, particularmente en el versículo 68 dice, Señor, ¿a quién oremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo quiero estar con Él, en Él, por Él, por Él. Yo quiero estar, esas son mis propias palabras. Yo sé quién es Jesucristo. Yo conozco a Él como el Señor y Salvador de mi vida. Yo soy como los discípulos. Yo no soy perfecto. Me fallo mucho en diferentes áreas de mi vida. Solo tiene que preguntar a Brenda, mi esposa, mis hijos. Pero estoy tratando como los discípulos a seguir a Jesucristo en mi vida. En realidad, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? ¿Tú eres una persona como los fariseos, religioso, o trata de vivir una vida como así? ¿O como los discípulos de Jesús a seguir a Cristo y su enseñanza y práctica? Hemos visto en versículos 46, los fariseos o nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde este día ninguna se atrevía a hacerle más preguntas. Solo preguntas, nada más. No cambio de vida, no hay evidencia de cambio en sus vidas. En nuestras vidas tenemos que pensar, amigos, hermanos, nuestras vidas como así, cuando predicamos o hagamos o pensamos de la Biblia, pero no pensamos a poner en práctica con nuestras palabras o acciones o nada de eso.
La conclusión, cuando Jesús les confrontó con estas palabras, esta pregunta, ¿cómo respondieron? Iban a responder con la multitud en frente al piloto más adelante en Mateo 27. Eso es muy importante. Voy a repetir otra vez. Cuando Jesús les confrontó con esta pregunta, ¿cómo respondieron ellos? Iban a responder con la multitud en frente al piloto más adelante. Vamos a ver más adelante, yo creo en este año, en Mateo 27, primer Dios. Jesús no fue solo de la geografía de Abraham y David, pero fue el Señor de ellos, de hecho, el Señor de todos sus antepasados. Él fue el Señor de todo, Salvador de todo. ¿Cómo vamos a responder nosotros a eso? No solo a Jesucristo como el Hijo de David, pero ¿qué más? Cuando pensamos de Jesucristo, ¿qué pensamos nosotros? ¿Como los líderes religiosos o como los discípulos? Los discípulos, como estoy diciendo en mi propia vida, no somos perfectos. No soy perfecto como ellos. También, Jesús no fue solo de la geografía de Abraham y David, pero fue el Señor de todos de ellos y nosotros. ¿Qué vamos a poner, qué vamos a hacer con este Dios, con este Cristo hoy? En su vida, en mi vida. ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Como los líderes o como los discípulos? ¿Quién es? Hoy, ¿qué piensas de Jesús, el Cristo? ¿Es tu Salvador? ¿Has entregado tu vida? ¿En serio? ¿Y dónde está la evidencia? No solo como el Señor. Es muy fácil aceptarlo como Señor, pero ¿qué está haciendo en su vida como el dueño, el jefe de su vida? Hay evidencia. ¿Solo asistir en la iglesia o escuchar ver este video? Tú puedes decirme, yo oro y leo la Biblia. Y está bien, pero ¿qué más podemos hacer? En esos días de cuarentena hay mucho temor por mucha gente. Estamos poniendo la fe y la confianza en el Señor, en la práctica. Yo creo que estamos pasando como una prueba con esta COVID-19. Pero con todo eso, ¿qué significa Jesucristo en tu vida? Con la coronavirus, con el COVID-19. Todo es como una llanta de reflexión. Es como oración. Es solo para emergencias por su salud física. Mucha gente habla, manda mensajes por sanar los enfermos y todo. Yo no estoy contra de eso, pero muchas veces no pensamos la salud espiritual y la necesidad a tener una salud más saludable espiritualmente. Un jugador de cricket, C.D. Studd, de otra época de Inglaterra, dijo, hace muchos siglos, si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio que yo hago es demasiado grande. Si entregamos en serio, si estamos en serio en nuestra relación con Él, no importa la relación de habilidad y actitud, tenemos que sacrificarla por Él y para Él en su vida, en mi vida. Acción. En este tiempo de cuarentena, pasas 5 o 10 minutos. Si no estás acostumbrando a estudiar la Biblia, si puedes pasar, es como un reto o una tarea, no es por mucho tiempo. Estamos hablando de 20 minutos, 5 o 10 minutos en oración, 5 o 10 minutos leyendo la Biblia. Puede empezar en Marcos o en Juan. Piensas en los pretextos o las excusas que hemos usado en el pasado o en el presente. Pide al Señor perdón y buscarlo de nuevo en su palabra en esta semana. Otra cosa, compartir tu testimonio con una persona esta semana por teléfono o por WhatsApp. Es muy fácil hacer.
Por ejemplo, yo estoy haciendo ahora, estoy mandando mensajes por el WhatsApp, por voz, en inglés y en español, por animar a la gente, oraciones en inglés o en español o en inglés. No importa, el Espíritu Santo me ha guiado a hacer eso y me da mucho gozo cuando la gente responde y están bien contentos de escuchar una oración en el voz de mensaje en el WhatsApp. Entonces yo quiero llamarles a hacer el mismo con una miembro de la familia, un amigo, no importa si sea una persona cristiana o no cristiano, para animarlos en estos días, porque estamos viviendo en días con muchos temores y muchas personas viven sin esperanza. Entonces, ese es mi sermón por hoy, para pensar, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo para ti, para mí? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a responder? El Evangelio para mí es algo que tenemos siempre a responder. No solo tenemos que pensar, ¡ay, qué bonito mensaje hoy de los líderes o los pastores de la iglesia! No, tenemos que responder de la palabra siempre. No solo en alabanza, sea es importante, pero en nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que ser una alabanza, tiene que haber una alabanza al Señor. Entonces hoy vamos a seguir el culto, vamos a el tiempo de la Santa Cena. Voy a leer en la voz alta en 1 Corintios 11. Voy a comenzar de hecho de 27 hasta 29. Voy a compartir es como algo para pensar antes de tomar y beber el pan y el jugo. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable del pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo, del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Entonces tenemos que pensar en estas palabras de Pablo a la iglesia en Corintios. Voy a orar antes de comenzar con el pan y el jugo. Y Señor Padre, gracias Señor de nuevo por tu palabra. Gracias Señor porque es la vida Señor. Y gracias, ahora vamos a compartir el pan de la vida. Busca a nosotros, tenemos que nosotros como tus creyentes, tus seguidores, tenemos que examinar a nuestras vidas, Señor, donde hay algo que no está agradado a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú, en ti, Señor, podemos perdonar, recibir perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Como dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es digno y puede perdonarnos de nuestros pecados, Señor. Y, Señor, tú eres fiel y tú puedes perdonarnos de nuestros pecados, Señor. Llegamos aquí siempre en esta manera, Señor. No somos dignos, es solo por la sangre de Cristo, Señor. Vamos a disfrutar esta Santa Cena en tu presencia, aunque estamos lejos de una otra, Señor, como la iglesia dice. Estamos unidos, Señor, en el Espíritu, Señor. Es lo más importante, Señor. Ahora vamos a comer el pan. Vamos a comer el pan. Y voy a leer otra vez el principio de este pasaje. Voy a leer, como siempre, 1 Corintios 11, 23 hasta 24. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes.
que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entregó. Hagan esto en memoria de mí. De la misma... Ok, ya hasta el 24, perdón. Entonces vamos a comer el pan. ¿Recordamos qué estamos haciendo, hermanos, amigos? Gracias. Voy a seguir 25 hasta 26. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ok, tomamos llevamos el jugo. Gracias. Vamos a orar, Señor, al Señor. Señor Padre, una vez más, Señor, te doy gracias, Señor, por tu sangre preciosa, Señor, por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque no podemos pagar con nuestra fuerza, con nuestra religión o nada. Solo por la sangre de Cristo, seamos santos, Señor. Somos dignos de estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por este gran privilegio de nuevo como hermanos en la fe a disfrutar de nuevo, Señor, el pan de la vida y el jugo de la vida también. Señor, gracias, Señor, porque a través de este símbolo, Señor, podemos pensar en ti, Señor, que tú existes por nosotros, por todos de nosotros, de higiene, y no solo de higiene, de toda la iglesia mundial, Señor, universal, Señor, cada creyente que vive por ti, Señor, no importa su denominación, no importa, sea solo una creyente de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos muchos hermanos y muchos cristianos en muchos países, Señor, que hoy están alabando al Señor, no solo en templos creados por hombres, por hermanos, pero por tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque somos uno en ti, Señor, solo en ti, Señor, no porque es el doctrina de higiene o nada, es solo tus propósitos por nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por estos momentos, Señor. Sigue con nosotros en esta cuarentena, Señor. Cuídanos de todo mal, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y que he visto también en mi propia vida. Estoy pegando más en tu palabra, Señor, en estos días. Me da mucho gozo, Señor, porque puedo enfocar más en ti, Señor. Cuando tenemos más tiempo a enfocar, estamos enfocando más en ti, Señor. Entonces yo quiero también animar a los hermanos a enfocar más en la palabra de Dios, como unos 5 o 10 minutos en oración y otros 5 o 10 minutos estudiando la palabra, buscando a ti, Señor, en nuestra vida, Señor, porque estamos buscando respuestas por el COVID, la coronavirus, pero la más importante, buscar la cosa más importante de la vida, nuestra religión con Jesucristo. Señor, te doy gracias por eso. Gracias por este tiempo. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.